Sí, perfecto. Muy buenas tardes, doctor Wilson Ríos Ruiz. Es profesor de la Universidad Externa de Colombia con estudios en propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Entonces, la vez pasada tuvimos a un gran invitado de España que era Carlos Blanco. Hoy tenemos el honor de tener al doctor Wilson. Bienvenido, doctor Wilson. Cristian, muy buenas tardes, muy amable por la invitación y encantado de compartir contigo y con tu audiencia. Vale, muchas gracias, doctor. Bueno, pues para rodear el tema tecnológico desde una óptica jurídica, ¿tú cómo ves que el derecho está tratando el nuevo tema tecnológico, de las nuevas tecnologías y demás? Bien, Cristian, la tecnología siempre ha sido un reto para el ordenamiento jurídico, no ahora ni en el siglo pasado incluso, sino desde los inicios de las instituciones jurídicas. Incluso yo me remontaría al antiguo y al clásico derecho romano. Avances tecnológicos que para esos momentos eran de punta, pues le exigieron al derecho tener que adaptarse y abordar muchos de estos retos que la tecnología, repito, que para ese momento estaba vislumbrándose, pues le exigía. Y en los tiempos actuales, diría que del siglo XV para acá, la tecnología le ha impuesto al derecho unos retos muy grandes. Y en el siglo XX y el siglo XXI, pues esto se ha vuelto aún más evidente, y es ingente la cantidad de desarrollo tecnológico al que nos enfrentamos hoy desde el punto de vista jurídico. No te estoy escuchando. Es que el tema tecnológico es muy complejo. De hecho, el Parlamento Europeo ha tratado el tema y ha sacado una circular para los Estados miembros en el cual cita varias recomendaciones, entre las que se destaca la personería jurídica para la robótica. ¿Tú nos puedes contar un poco más sobre el tema, ya que tú tienes un escrito en periódicos y demás de circulación nacional e internacional? Entonces quiero que abarques ese tema. Muchas gracias. Efectivamente, Cristian, debemos devolvernos un lustro, es decir, al 2015, cuando el Parlamento Europeo inicia todo este abordaje de la temática de lo que es la cuarta revolución industrial. Es decir, noten que ya nos hemos tenido que enfrentar a 3 revoluciones industriales previas, y la humanidad pues ha tenido que adaptarse, ha tenido que mutar y ha tenido que exigirse para estar a la par con estas revoluciones industriales. En el año 2015, el Parlamento Europeo encarga en ese momento a una eurodiputada de nombre Maddie Delbox para que empiece a estudiar todo el tema de cómo se la problemática que la inteligencia artificial, la robótica, el Internet de las cosas, el data analítica, el big data y mucho de este ecosistema tecnológico que está allí circundando, iba a afectar pues varios aspectos de la vida de los ciudadanos europeos y de los ciudadanos a nivel mundial. Así como Europa lo hizo desde el 2015, otros países asiáticos, Corea, Japón, China, también empezaron a abordar el tema. En los Estados Unidos de Norteamérica también, desde la administración del expresidente Barack Obama, se empezó a abordar esta temática, y en Europa pues llevaron la delantera. Incluso hay países de cercano y mediano oriente que ya le han dado personería o estatus jurídico a los robots, ¿no? Desde Sofía, ese primer robot que le reconocieron el estatus de persona Sí, señor. pues ya se veía un asomo en esta materia. En Europa, como lo mencionaba, desde el 2015 se empezó a estudiar el tema, y precisamente a finales de octubre de este año, el Parlamento Europeo presentó toda la documentación o las conclusiones a las que llegó después de 5 años de estar estudiando el tema.
y presentó distintos puntos o distintas temáticas donde la inteligencia artificial estaba implicando pues un reto. Estamos hablando de perspectiva ética, desde la perspectiva incluso religiosa, desde la óptica de la propiedad intelectual, desde algo que nos interesa mucho a los abogados en general, no solo los que nos dedicamos a tecnologías y a propiedad intelectual, sino me refiero al tema de responsabilidad eh, o al régimen general de responsabilidad por los daños y perjuicios que ocasionalmente las máquinas o la inteligencia artificial o quienes fabrican estos bots o estos organismos autónomos puedan infringir a terceros. Temas también, o se abordó desde la óptica de la protección del consumidor, también desde el tema de los vehículos autónomos, incluso yo lo extendería también al tema de los drones y ha sido incluso el de la regulación desde la aplicación industrial, es decir, la aplicación de la inteligencia artificial a todas las ramas de la industria. Entonces, como vemos, en muchas otras latitudes se han venido preparando para regular estos temas, para pensar incluso si esa división clásica que conocemos los abogados de personas naturales y personas jurídicas va a encontrar un tercer actor y empecemos a hablar de las personas electrónicas. Entonces, ese es como el panorama. Ya este año, como repito, en el 22 de octubre, se presentaron estos documentos. Miren ustedes que desde otras instituciones, como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, esta organización que regenta todo el tema de propiedad intelectual y que pertenece al sistema de Naciones Unidas, también se han expedido algunas directrices muy claras en lo que atañe a los temas o a la temática de la propiedad intelectual. Recordemos también que en mayo del año pasado, de 2019, la OCDE, ese club de países desarrollados al cual Colombia ya ingresó, o esa Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, también expidió unas directrices, unas recomendaciones en los temas de inteligencia artificial y muchos otros estamentos están dando ese tipo de orientaciones y directrices para que los países empiecen a adaptar y a regular en su derecho interno mucha de esta temática. Vale, doctor, pues es muy interesante el tema y de hecho tú fuiste el que me inspiraste el tema tecnológico en el derecho y por eso mi pregrado lo hace en eso, en el derecho y la tecnología. Y tú te adelantaste el tema de cómo respondería civilmente un robot. Para ti, ¿cómo debe responder con los nuevos adelantos actualmente y con miras hacia el futuro? Pues, Cristian, tanto tú y yo somos abogados y los que somos abogados sabemos que los principios jurídicos pues, deben adaptarse a todos estos requerimientos y va a ser primordial, pues primero tener como el sistema operativo, las bases, los principios generales, las normas básicas en las cuales se van a soportar todo el desarrollo ulterior que esta temática va a exigirle al mundo entero. Entonces, indudablemente, el abordar estos temas, el legislar, el modificar, repito, y darles estatus de personas electrónicas a algunos robots más autónomos, no a todos, por supuesto. Esto se viene estudiando, incluso recuerden ustedes que en la década de los 50 del siglo pasado, eh, un filósofo, un pensador muy importante que es Isaac Asimov, de origen ruso, que luego se nacionalizó en los Estados Unidos. Él escribió un libro muy importante, muy interesante, que todos debemos en estos momentos leer, y quien no lo haya leído, sin duda tendrá la curiosidad y lo leerá, que es se llama Yo, Robot. Ese libro inspiró luego, hace unos 10 años, una película, un film que protagonizó Will Smith y que trataba precisamente ese tema de la robótica y la inteligencia artificial.
Entonces, en la Unión Europea se basaron en esas tres leyes que esbozó el profesor Isaac Asimov o Isaac Asimov en su libro, y básicamente esas tres reglas o esas tres leyes de la robótica son las que hoy en día sirvieron en la mayoría de países para regular el tema. Y miren ustedes que es un tema muy complejo porque si cuando hablábamos de derechos para las personas físicas o naturales, y luego se pensó en crear esa ficción que muchos denominan las personas jurídicas y el régimen de responsabilidad, tanto de la persona jurídica en sí misma considerada como lo que se ha extendido a sus administradores, pues en el caso de los robots y de los organismos autónomos, que van a ser los más sofisticados, pues el tema tiene que ser abordado también desde una óptica muy seria, muy bien construida, para que todas las implicaciones jurídicas que ello conlleva, pues tengan una respuesta acertada desde el punto de vista del ordenamiento legal. Pensemos en casos tan ya evidentes que se han dado desde hace algunos años atrás, como qué sucede cuando un vehículo autónomo eh, sufre alguna avería o causa un daño a un tercero, atropella a un peatón, atropella a un ciclista, colisiona con otro vehículo. Y recuerden que ya hace más de 6 años tuvimos un caso en la Florida donde un vehículo de la marca Tesla, Tesla. autónomo, iba por una autopista. Quien lo conducía pues colocó el navegador y colocó, como digámoslo así, como el piloto automático, se puso a ver una película, y otro vehículo, un camión, que también venía por esa misma vía en sentido contrario, conectados sus GPS, en el conductor de este vehículo más grande, este camión, tuvo deseos de entrar a hacer una parada en una estación de gasolina para acopiar gasolina y para entrar al baño o comer algo, y en ese momento tomó el control, cambió el rumbo y los vehículos colisionaron. Entonces allí entró todo el tema del régimen legal aplicable para establecer la responsabilidad y si existía algún eximente de responsabilidad en favor del fabricante de ese vehículo. También tuvimos un caso muy famoso, muy conocido, fue uno de los primeros que se dio en Alemania, donde en una planta de Volkswagen, Volkswagen, sí, eh, digamos, habían muchos robots, o mucha maquinaria, muchos procesos automatizados, y una de estas máquinas, uno de estos robots, sufre una avería. Siguiendo todos los protocolos que deben seguirse, dos operarios entraron a repararlo. Ellos deben entrar dentro de una jaula, dentro de un habitáculo protegido, y en el momento en que uno de estos operarios iba a entrar, el robot se reinicia, se activa, y con el brazo lo golpea en la cabeza, en el cráneo, y le causa una conmoción y la persona fallece. Entonces también vino pues, toda la acción, toda la demanda de los herederos, de los causantes de este operario, y pues tanto la fábrica de Volkswagen como quien construyó esta máquina, este robot, pues tuvo que entrar a responder por los daños y perjuicios causados en estos eventos. Entonces vemos de manera clara cómo el régimen de responsabilidad clásico que conocemos va a tener que evolucionar, adaptarse e inclusive crear eventos especiales, eximentes, vuelvo e insisto, y adicionalmente pues establecer todo el panorama que se debe seguir, y las modificaciones que seguramente vamos a tener que hacer al régimen de responsabilidad, tanto civil como extracontractual, ¿no? Civil contractual, civil extracontractual, y todas las demás responsabilidades que pueden involucrarse allí. Sí, este tema es súper interesante y además ver cómo se va adaptando las nuevas circunstancias y el derecho tiene que empezar a regularlo. ¿Tú cómo ves que el país esté afrontando esta situación? ¿Está regulando algo? ¿Tiene alguna sentencia, alguna normatividad que aplique el derecho de las nuevas tecnologías, tanto civil como de propiedad intelectual y demás?
Pues digamos que nuestro país, como normalmente sucede, está siempre esperando qué se hace o cómo se da el tema, cómo se da el desarrollo en otras latitudes. Pensemos, por ejemplo, en algo que ya tenemos consolidado, como es la regulación de comercio electrónico. Recordemos que Colombia tiene ley de comercio electrónico desde el 18 de agosto de 1999. Es decir, nuestra ley de comercio electrónico tiene 21 años, la ley 527, pero recordemos también que ese desarrollo legal se dio basándonos en las normas tipo que expidió la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la famosa UNCITRAL, y Colombia fue uno de los primeros países en adaptarlo. Vale decir que en nuestro Código de Comercio, que data de 1970, como muchos recordamos, ya habían algunas instituciones que servían de piso para regular este tema. Me refiero, por ejemplo, al tema del contrato entre ausentes, que ya estaba regulado en el Código de Comercio. Pues bien, todo el tema de perfeccionar actos y contratos a través de mensajes de datos, de correo electrónico, de internet, de EDI, Electronic Data Interchange, de hacerlo a través de telex y telefax, como lo dice el artículo 2 de la ley de comercio electrónico colombiana, basado en la ley tipo, repito, todo el tema de regulación de las firmas digitales, de las entidades de certificación. Entonces vemos que en nuestro país siempre está siguiendo el paso, mirando cómo lo hacen en otras latitudes, y debemos mencionar que de todas maneras nuestro país ha ido abordando el tema ya desde hace algunos años. En este momento tenemos algunos documentos COMPES, donde se aborda el tema, se dan recomendaciones en el tema de inteligencia artificial, en el tema de robótica, en el tema de comercio electrónico. Incluso acaba de expedirse, seguramente muchos de ustedes lo conocen, hace muy pocos días el gobierno expidió el documento COMPES sobre todo el andamiaje del comercio electrónico, adaptándolo incluso a toda la nueva realidad que tenemos tras o post o durante el COVID, y pues evidencia que en nuestro país se ha seguido el rastro, se ha querido regular. Vuelvo a insistir, como hacemos parte de muchas instituciones internacionales, tanto de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, de la OCDE, pues hemos tenido que avanzar, pues ya ahora sí a pasos más agigantados, y podría responder que seguramente nuestro país va a abordar esta temática de una manera adecuada, tomando como referencia, por supuesto, lo que se ha hecho en otras latitudes, y igual lo hemos hecho, por ejemplo, en temas como el de los delitos informáticos. Recordemos que en Colombia tenemos legislación de delitos informáticos desde el año 2009, y ya nos hicimos parte incluso del convenio de Budapest, de la Convención de Budapest, que es el instrumento internacional. Entonces, digamos que todo el ecosistema legal lo hemos ido conformando, y seguramente lo abordaremos de una manera adecuada, basados en nuestro sistema legal. Sí, es muy interesante este tema, tanto de responsabilidad y cómo lo aborda el país. Además que ya hay inteligencia artificial, por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades ya maneja un tipo de inteligencia artificial que resuelve tipo de controversias de contratos y demás que se presentan en las sociedades. Entonces, el tema que ahora quiero abordar contigo es, ¿cómo ves tú, doctor, el tema del desempleo y lo que va a generar estas aplicaciones, estos sistemas? Porque ahorran tiempo, dinero, son mucho más eficaces, más racionales, no se cansan, no tienen cansancio humano. ¿Cómo ves esto, tanto jurídico como el problema social que va a generar? De acuerdo, Cristian. Digamos que antes quería adicionar de lo que tú estabas poniendo sobre la mesa. Efectivamente, muchas entidades públicas en nuestro país, muchas empresas privadas, organismos, instituciones privadas vienen implementando la inteligencia artificial. Tú mencionaste el ejemplo de la Superintendencia de Sociedades, podemos también mencionar el ejemplo de la Superintendencia de Industria y Comercio en el tema de revisión de solicitudes de patentes, en el tema de examen de patentes, en el tema también de registros de marcas. Todo esto basado en tecnología que se ha desarrollado desde la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y que le ha sido entregada, licenciada desde allí, pues a todas las oficinas hermanas y similares en el mundo. También recordemos que la Corte Constitucional Colombiana, desde el año pasado y este año desde sus inicios lo consolidó,
un sistema de inteligencia artificial para la escogencia en revisión de muchas de las acciones de tutela. Entonces, vemos que las instituciones, digámoslo así, públicas en nuestro país están siendo pues muy acuciosas en utilizar estos recursos. En el sector privado podemos mencionar que hoy en día la mayoría de headhunters, de los cazatalentos, utilizan muchas herramientas de inteligencia artificial en sus procesos de selección. Y en otros sectores, en el sector agroindustrial, también se utilizan herramientas de inteligencia artificial. Y allí debemos mencionar que el tema de inteligencia artificial, no, vuelvo a insistir, no es un tema nuevo. Yo debo mencionar a título personal que la primera versión de un artículo que yo escribí sobre autoría y titularidad de obras creadas por ordenador, sistemas de inteligencia artificial, sistemas expertos, redes neurales, lo hice en 1996. Y ya en ese momento había por lo menos 50 años de desarrollo. Entonces, en este momento lo que quiero evidenciar es que no es un tema de reciente data o de reciente aparición y pues no es un tema que se esté abordando, digamos, hasta ahora. Es un tema que se viene abordando desde hace muchos años. Y ese tema de la eh, responsabilidad, de todo el tema de cómo abordar estos avances, pues es bien retador. Nos está dando pues algunas alternativas para empezar a regular ese tema, a acometer con él, a mirar cómo vamos a darle respuesta a ese tema. Es lo que te podría decir. No sé si quieres que hablemos más en lo que me estabas preguntando. Sí, como abordar el tema del desempleo, y como ese desplazamiento porque si bien las revoluciones industriales siempre han generado un desplazamiento de fuerza de trabajo, ahora también lo podemos ver en la materia de intelectualidad, ¿no? No solo ya es más óptimo con la fuerza de trabajo, sino también intelectual. Entonces abordar un poquito más, aterrizar los conceptos. De acuerdo, sí. Es muy importante ese punto que estás poniendo sobre la mesa, porque miren ustedes que desde hace 5 años, en el Foro Económico Mundial, este que se realiza anualmente en Davos, en Suiza, se ha empezado a estudiar toda esa temática. Incluso antes de que llegara pues, la pandemia, se estaba hablando pues, de una renta básica universal, que la recibieran quienes fuesen a perder sus empleos en virtud del advenimiento de estas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Y vuelvo a insistir, estamos en la cuarta revolución industrial, en las tres anteriores también tuvimos ese mismo rato. Recuerden que cuando la revolución industrial en Inglaterra, muchos operarios que se vieron desplazados, que perdieron sus empleos en los telares, en los hilares, pues entraron a destruir las máquinas, ¿cierto? Que es la respuesta, digamos, lo natural del ser humano, pues destruir la máquina que le está quitando su empleo. Y este tema pues ha también sido abordado en muchas películas y filmes de ficción, donde no solo el ser humano tiene temor de perder su empleo o su capacidad laboral o su capacidad intelectual frente a las máquinas, sino incluso de ser desplazado y perder la vida frente a estas máquinas. Es decir, cosas tan interesantes como las que nos planteaba Stanley Kubrick, eh, ese famoso director de cine, en sus películas, en su famosa 2001, Odisea del Espacio, y luego en esa saga que hubo de 2010, allí pues planteaban como un computador a bordo de esa nave, de ese famoso clásico del cine de Stanley Kubrick, ese computador se llamaba HAL, destruía a la tripulación. Y eso se volvió luego recurrente en films de finales de los 70s como Blade Runner, principios de los 80s, luego con Terminator y todo el tema de Skynet y la rebelión de las máquinas, luego con Matrix, cuando llegó Matrix o Matrix de los hermanos Wachowski, pues fue aún más evidente. Y recuerdo que en 1999, cuando se estrenó la primera parte, pues todos quedamos pensando si en verdad estábamos viviendo en una matriz, Sí. si el señor Smith nos iba a destruir. Luego vino Steven Spielberg también y hizo una película que se llama precisamente así, ¿no? Inteligencia Artificial, donde un niño creado como robot, pues interactuaba con los seres humanos. Y nos podemos devolver incluso a
a los años de la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, cuando Alan Turing, ese matemático inglés, hace y desarrolla todo ese sistema Enigma, descifra el sistema Enigma de los nazis y logra pues descifrar esos algoritmos y desde allí ya se estaba vislumbrando cómo muchos seres humanos van a perder sus empleos o vamos a perder nuestros empleos, porque los abogados en particular, los médicos, los arquitectos, operarios no calificados, todos estamos siendo amenazados en este momento. Amenazados en el buen sentido de la palabra, y lo subrayo porque es consustancial al ser humano siempre sentir temor, y vayamos aún más atrás. Definamos qué es inteligencia artificial, o vayamos a qué entendemos como inteligencia artificial. Siempre los seres humanos nos hemos preciado, e incluso es una vanidad muy fuerte que tenemos los seres humanos, de creer que somos los seres inteligentes por antonomasia y que incluso somos superiores a muchos otros seres vivos. Entonces, noten que ese proceso cognitivo, y lo abordabas tú incluso en la entrevista que tuviste con el anterior invitado, con el doctor Blanco, cómo ese proceso cognitivo que todos hemos aprendido a plantearnos, en particular cuando hablamos de silogismos y hablamos de, se plantea una tesis, luego alguien entra a contradecir los hechos y argumentos de esa tesis para esbozar una antítesis y al final se logra una síntesis, logrando subir en el estado de la técnica, diríamos en el argot de los abogados de propiedad intelectual. Entonces noten que ese proceso cognitivo es el que hoy en día estamos teniendo que enfrentar con desarrollos tan interesantes como el del deep learning o el aprendizaje profundo y todo el tema del machine learning o el aprendizaje automático. Y hoy en día vemos que todo eso que está circundando el big data o el big problem, como también se le llama, y el data analítica, pues hacen que las máquinas puedan procesar información que para ti o para mí o para cualquier ser humano nos puede tomar mucho más tiempo acopiarla, procesarla y las máquinas pues lo pueden hacer en fracción de segundos. De tal suerte que un abogado robot o de inteligencia artificial seguramente va a ser mucho más hábil que cualquier bufete o cualquier estudio de abogados donde haya 5 expertos en derecho penal, 5 expertos en derecho laboral o en propiedad intelectual o en derecho administrativo o constitucional, y este sistema va a tomar información que está dispersa por todo el mundo, la va a procesar y va a poder incluso dar una solución desde el punto de vista jurídico mucho más eficiente, rápida e incluso puede ser más confiable que la que un ser humano puede dar. Sin embargo, debemos mencionar que ese feeling, esa interacción que los seres humanos siempre hemos sentido como una necesidad y que la pandemia en estos tiempos actuales nos ha puesto sobre la mesa, ¿no? Porque el interactuar con las personas, esto que estamos haciendo tú, yo y la comunidad que verá o ve esta presentación, pues nos da la pauta de que los seres humanos siempre hemos querido interactuar y sentir, o como dijiste tú, mirar a los ojos a la otra persona, seguramente sentir su reacción, poder percibir esa reacción, o lo que los abogados probatoriamente llamamos el principio de la inmediación de la prueba, ¿verdad? Es decir, que haya el contacto directo con la prueba y que no sea de oídas, sino que sea una valoración real, directa, efectiva, de tal suerte que esa percepción del ser humano de procesar no solo la información, sino ese sentimiento que circunda a cómo se dicen las cosas, quién dice las cosas, ¿verdad? Va a ser muy importante. Entonces diría que efectivamente muchos de los empleos actuales, y eso no está mal, se van a perder, en favor incluso de los seres humanos. Es decir, pensemos en oficios y actividades que son muy peligrosas para un ser humano, manipular, por ejemplo, sustancias tóxicas, manipular sustancias explosivas, manipular información que puede ser privilegiada, confidencial. Entonces, noten que lo que vamos a tener que hacer es aprender, como lo hemos hecho ya, a utilizar la tecnología en nuestro beneficio
Y recuerdo pues muchas películas, y menciono el tema de las películas porque es más claro de esa manera entender los conceptos. Eh, Recuerdo, por ejemplo, una película donde se llamaba Los Sustitutos. Entonces, era protagonizada por Bruce Willis, y tú te podías quedar en tu casa y mandabas a tu sustituto a trabajar y a producir, pero tú te podías quedar aprendiendo música, escribiendo y haciendo lo que te gustaba, levantándote más tarde, y bueno, no sé, de tal suerte que eso nos muestra cómo la tecnología, pues indudablemente nos amenaza, pero al final nos va a dar pues, mayores ventajas. Eh, Recuerdo otra película que se llama Transcendence, en inglés, Trascendencia, protagonizada, y véanlas los que no la hayan visto, por Johnny Depp. Es la historia de un científico que empieza a trabajar en inteligencia artificial, y él sufre un atentado por una persona que no estaba de acuerdo con esta temática, y él empieza ya moribundo a pasar todo su conocimiento, todo su bagaje intelectual a un servidor para que empiece a procesarse la información. Entonces, lo que quiero decir con esto es que seguramente van a haber muchos empleos que se van a perder, pero seguramente nos va a tocar evolucionar y adaptarnos, y tomar estas herramientas a nuestro haber y a nuestro favor. Sí, es que el tema es complejo, pero tú lo has sintetizado muy bien. De hecho, has hecho analogías sobre películas y demás, y esto me encanta porque es como acercar más a los conceptos a las personas. Y si bien es como la forma de, como la antigua panacea de los filósofos, ¿no? De los griegos, como sentarnos a pensar el mundo mientras que otros producen, ¿no? Conocimiento, otros producen dinero, otros producen materias primas. Y esto sería desplazado por sin duda alguna, por la inteligencia artificial y los robots, con aplicación cognitiva mediante los algoritmos y la inteligencia artificial, sin duda alguna, ¿no? Entonces, ya abordando el tema del empleo, es una buena solución también lo que decías de la renta vitalicia, ¿no? Una renta básica, más que vitalicia, ¿no? ¿Qué más soluciones tú le verías al asunto? Pues digamos que la inteligencia artificial, vuelvo a insistir, nos va a permitir abordar y acometer muchos oficios, muchas profesiones de una manera más eficiente. Voy a ir a un ejemplo personal. Cuando yo era adolescente y estaba en el colegio, en el bachillerato, tenía que hacer mis trabajos con máquina de escribir. Luego, cuando entré a la universidad, tuve que empezar a aprender a manejar ya máquinas electrónicas y luego computadores, ¿verdad? Y hoy en día, mi generación y la generación de mis padres, de mis abuelos, pues han tenido que adaptarse. Y no hablo de las generaciones que son nativas digitales, porque pues ellas básicamente nacieron, crecieron y están en este momento en su etapa universitaria o en su etapa de formación profesional con estas herramientas a su haber. Entonces tuvimos que adaptarnos. Los seres humanos somos adaptables, por fortuna. En este momento yo diría que estamos en una época de transición, aunque no se crea. Todo lo que va a venir en desarrollos tecnológicos es aún más eh, abrumador, más fantástico, más maravilloso que lo que hemos tenido que enfrentar. Yo recuerdo que cuando yo entré a mi primer trabajo en la Dirección Nacional del Derecho de Autor, mi primer trabajo después de graduarme en el año 91, 1991, nos tocaba escribir unas cartas epistolares, físicas, en papel, pidiendo documentos a esta entidad que estaba en Suiza, y la carta se demoraba un mes en ir, se demoraba otro mes en que la respondieran, en la procesaran, y otro mes en llegarnos la información que habíamos pedido. Entonces tocaba esperar 2 o 3 meses. Hoy en día la información es asequible automáticamente, la puedes tener en cuestión de segundos. A mí no me gusta mucho la expresión de en tiempo real, porque da como a entender que el otro tiempo que vivimos antes era irreal o era de mentira, ¿no? Para mí no, esa expresión tiempo real no es real.
porque simplemente lo que estamos teniendo es inmediatez hoy en día. Entonces, hoy, incluso antes de toda esta situación de salud pública mundial, usted podía hacer un posgrado, ya no tenía que viajar a matricularse en una universidad europea o norteamericana o en el continente de Latinoamérica o en Latinoamérica, sino que lo podía hacer virtual. Y eso tampoco es nuevo. Yo recuerdo cuando yo era muy niño, había una herramienta que se llamaba el bachillerato por radio, es decir, la gente estudiaba por radio. Hoy en día pues estudiamos por internet, estudiamos por la red, estudiamos, hacemos cursos, hacemos clases, tenemos contacto con personas de todo el mundo, lo cual hace 30 años era inimaginable. Entonces, lo que nos espera con todo el desarrollo, porque además estamos ya en la quinta generación de los computadores, es decir, en la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial hasta ahora está asomando la cabeza, podríamos decirlo. Lo que viene es totalmente increíble. Entonces, tenemos que prepararnos, tenemos que adaptarnos y además disfrutarlo, porque en todas las profesiones estamos siendo privilegiados porque la tecnología nos está haciendo avanzar en todas las áreas del conocimiento, nos está permitiendo que esto no sea estático, que no sea monótono, que no sea aburrido y que por el contrario todo está evolucionando. Y en el tema legal, que es lo que de pronto más nos interesa a los que somos abogados, hoy en día por eso mencionamos que todos los abogados deben ser digitales. No solo los abogados que nos dedicamos al derecho informático, sino el abogado que se dedica a derecho ambiental, el abogado que se dedica a derecho penal, el abogado que se dedica a derecho administrativo, el abogado que se dedica a derecho laboral. Y vayamos a algo que nos impuso también en este momento la pandemia, el teletrabajo o el home office o el home work. Desde el 2008 en Colombia tenemos legislación sobre teletrabajo y no se había hecho nada, no se había avanzado. Luego un decreto a los 4 o 5 años y tampoco se había avanzado mayor cosa. Y gracias a, entre comillas, gracias a la situación que se dio a partir de marzo de este año, pues se tuvo que abordar la temática y avanzamos seguramente en 9 meses lo que no habíamos avanzado en 10, 12 años. Entonces, eso es lo que quiero poner sobre la mesa, porque la tecnología sin duda va a avasallarnos, va a desbordarnos, pero tenemos que estar preparados, si no, la humanidad nunca ha sido inferior a eso. Entonces, no hay por qué entrar en pánico ni asustarse, sino por el contrario, prepararse. Sí, es que es muy interesante este tema y como tú lo planteas y las soluciones y posibles cómo afrontarlo a futuro. ¿Qué recomendaciones tú le darías a los estudiantes, a los abogados, las nuevas generaciones como yo, que acabamos de salir de la universidad, somos egresados, para afrontar esta nueva situación tecnológica? Pues yo repetiría lo que ya mencioné hace un momento. Somos privilegiados y ustedes, las nuevas generaciones, lo son aún más. Eh, porque el derecho hace muchos años era algo estático, ¿no? Era algo de pronto muy paquidérmico, ya estaba todo como consolidado, como hecho, como dicho, y fueron las tecnologías las que empezaron a mover a todos los cimientos, todos los principios generales del derecho que teníamos construidos. A mí siempre me gusta parafrasear y traer a colación a un autor que se llama Nicolás Negroponte. Él es el director y fundador de Laboratorios de Medios del Massachusetts Institute. Y ese es otro libro que también les recomiendo mucho a quien no lo haya leído. Se llama Being Digital o Ser Digital en castellano, en español. Está en español desde el año 95. Y lo pueden leer y él pone sobre la mesa de cómo todos debemos volvernos digitales. Y a los abogados nos hace un llamado de atención, y a los legisladores y a los dirigentes a nivel mundial. Les dice, mire, ustedes construyeron unas normas, unos principios generales del derecho para un mundo de átomos. Ahora tienen que adaptar esos principios generales, esas leyes, esas normas a un mundo de bips y de bytes, de tal suerte que el reto es grande. Hay otro autor cuyo libro tengo aquí a mi espalda, que es el profesor Lawrence Lessig. Él escribió ese libro que se llama El Código, ¿cierto? The Code. Y allí también él establece unas teorías muy interesantes. Recuerden que Lawrence Lessig fue el creador de esas famosas licencias Creative Commons en el tema de propiedad intelectual. Y son muchos los retos que él plantea,
Y sin duda las nuevas generaciones de todas las ramas del saber, de todas las profesiones liberales, pero en especial los abogados, los nuevos abogados, ustedes son abogados que a todos nos ha tocado enfrentarnos, pero ustedes en especial a cosas tan interesantes como la evidencia digital y la computación forense. Hace unos años, las pruebas que se acopiaban, se allegaban o se arrimaban a un proceso, pues eran en físico, ¿no? Vayamos a, no sé, una extorsión, una estafa, pues las pruebas eran materiales, físicas, ¿verdad? Hoy en día estamos frente a conductas como el phishing, el farming, el grooming, es decir, todo se volvió o todo tiene un mundo o un avatar en el mundo digital, ¿verdad? Es decir, siguen existiendo las estafas, los robos, los hurtos en el mundo físico real, pero esto se trasladó al mundo digital. Y en algo que nos gusta mucho a ti y a mí y que trabajamos, que es la propiedad intelectual, pues esto fue mayúsculo, ¿no? Hace muchos años la piratería eran ejemplares físicos, hoy en día la piratería o los usos irregulares pues se trasladaron al entorno digital. Hace unos años, 1999, nace Napster y todo el tema de descargas, sistemas peer-to-peer, pero hoy en día estamos frente al streaming y a todas las plataformas OTT o over the top y esto se volvió algo súper importante. Entonces, lo que diría es que los nuevos abogados y todos en general, pero en especial los nuevos abogados, los del siglo XXI, los del segundo decenio del siglo XXI, pues van a tener unos retos muy grandes y por fortuna los abogados de hoy en día son más proclives al tema tecnológico. Yo debo confesar que los abogados de mi generación, y ni hablar los que estaban detrás 2 o 3 generaciones, o sea, los que fueron mis profesores, pues no eran muy proclives ni muy, digámoslo así, no aceptaban mucho la tecnología, ¿no? Y la tecnología siempre les producía algo de reticencia. Y hay otro tema que yo siempre menciono y es que en 1997 yo escribí un artículo que se llamaba Factura Electrónica, desmaterialización de títulos valores, y se publicó en 2 revistas de 2 conocidas universidades y muchos de los que fueron mis profesores de títulos valores me llamaron y me decían, eso es un exabrupto, recuerde la materialidad del título valor. Y hoy en día hablamos de endoso, de anotaciones en cuenta, de facturas electrónicas. Entonces, lo que quiero simplemente decirles es que somos unos afortunados y los nuevos abogados lo son aún más porque los retos que trae el derecho tan dinámico, impulsado por la tecnología, pues son maravillosos. Entonces, no va a haber posibilidad de que nadie se aburra o que nadie se arrepienta de haber estudiado derecho, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer, hay mucho por decir, hay mucho por escribir y por regular. Entonces, hay mucho por especular, por plantear. Eh, yo he escrito algunos libros y a veces me dicen mis alumnos de maestría, después me dicen, oye, ¿cuándo va a actualizar su libro? Y yo les digo, yo ya saqué 3, 4 ediciones de mis libros, ahora les toca a ustedes, a las nuevas generaciones, a los que están haciendo maestrías, a los que están haciendo doctorados, pues escribir y abordar esos temas. En el caso mío, pues yo sigo detrás de estos temas, sigo escribiendo, pero pues son a ustedes, las nuevas generaciones de juristas, los que les cabe esa responsabilidad a futuro. Entonces, hay mucho por hacer. Sí, es que hay mucho por explorar, mucho por conocer y como siempre tú vas visionario, sin duda alguna. Y tú me recomendaste un libro que se llama Los delitos del futuro, ¿no? De Matt Goldman. Entonces yo quiero que Creo que aterrizamos un poquito más esto. de ello. Yo sí, o sea, tú has tratado la piratería y demás, pero ¿cómo es los delitos del futuro con la inteligencia artificial? Porque toda innovación también se presta para cosas ilegales y demás. Sí, digamos que desafortunadamente la tecnología puede ser usada tanto de manera regular como irregular. Y eso no es tampoco nuevo, ¿no? En el tema de propiedad intelectual todos recordamos ese famoso caso de Sony Betamax en la década de los 70 y en ese momento la tecnología BCR en el que se basaba el Betamax pues era lo revolucionario, el boom, era lo wow. Hoy en día pues tenemos unas tecnologías que
Cuando tú estás pensando que la estás entendiendo, que la estás asimilando, al otro día ya hay 3 o 4 tecnologías que la han superado. Entonces, el desarrollo es brutal, es bestial, es vertiginoso, de manera que hay muchas cosas por abordar, por enfrentar, y eso que mencionábamos en ese libro de los delitos del futuro, pues seguramente la tecnología va a ser utilizada de manera negativa, pero también de manera positiva, y es allí donde precisamente está el reto, ¿no? De abordar, de regular todo esto que estábamos hablando al inicio de nuestra charla, de cómo se está buscando regular estos temas eh, para estar preparados, porque pues, esto es una verdad de perogrullo, y es que el derecho siempre va retrasado, va a la saga, va muy atrás del desarrollo de la sociedad, de lo que la sociedad Y lo que trata de regular, ¿no? aún más. Entonces, allí es donde tenemos que ser muy audaces, donde tenemos que ser muy arrojados, donde tenemos que dejar de ser tan tímidos, y las soluciones pues tienen que ser novedosas y tienen que ser arriesgadas, y seguramente nos va a tocar eh, cambiar muchos de los paradigmas legales que tenemos. En el tema de propiedad intelectual, por ejemplo, es un reto que nos espera es qué va a pasar cuando los sistemas de inteligencia artificial puedan desarrollar de manera autónoma creaciones de todo tipo, protegidas por derechos de autor, por propiedad industrial, y vamos seguramente a tener que reevaluar esos principios que establecen que el autor o que el inventor solo son personas, solo se reputa la calidad de tal de las personas físicas. Hoy en día ya se está pensando incluso en crear un régimen sui generis o especial, y eh, noten que les mencionaba que desde el año 96 escribí yo mi primera versión de este artículo de autoría y titularidad de las obras creadas por ordenados sistemas de inteligencia artificial, y allí yo estudiaba a un profesor alemán que se llama el profesor Thomas K. Dreyer del Max Planck Institute en ese momento, y en ese momento se estaba pensando en modificar la ley alemana de mediados de los 90, y ya desde 1988, repito, 1988, ya la ley inglesa, por ejemplo, de derechos de autor, diseños y patentes, regulaba el tema de a quién le pertenece una obra creada por computador, ¿verdad? Entonces noten que ya desde ese momento se estaban planteando, y hoy en día el reto es si vamos a regular el tema desde utilizar la inteligencia artificial o las máquinas como instrumento, o si estas máquinas van a generar conocimiento de manera autónoma y propia, y el test de Turing que planteaba Alan Turing desde mediados del siglo pasado, pues va a ser bien importante eh, establecer toda esa filtración, reevaluar muchos de los principios, y entrar entonces a mirar si cambiamos ese paradigma o si lo vamos a adaptar, y si vamos a mirar que siempre las máquinas van a tener que tener injerencia humana, incluso lo que se plantea, vuelvo a Europa, que los sistemas autónomos pues no puedan en ningún momento salirse de control, y que siempre haya un botón de apagado, que siempre haya la manera de resetearlos, de reiniciarlos, es decir, de que el ser humano no pierda el control. Eso es bien importante. Sí, además que el tema tecnológico puede abarcar todas las áreas del derecho, ¿no? Por ejemplo, derecho de personas, de familia, con todos estos movimientos transhumanistas, muñecos sexuales, con inteligencia artificial. Entonces es muy complejo el tema, ¿no? Y quiero que nos cuentes muy rápidamente, como para finalizar el tema, sobre todos esos movimientos de tecnología, relación biológico-humana, que es los transhumanistas y demás, como para finalizar la entrevista. Entiendo que me estás preguntando por esa interacción entre órganos vivos y máquinas. Es decir, lo que se llamaban en los 90 o en los 80 cyborgs, o lo que vimos en Terminator, ¿no? El famoso T-500, el T-800 y el T-1000, ¿no? Es decir, tejido vivo ensamblado en una estructura mecánica, y que podía incluso engañar a los otros seres humanos, hacerse pasar por un ser humano. Eh, y veíamos como John Connor, niño, le enseñaba al T-800 a ser un poco menos acartonado, a utilizar palabras más Más slang, humano, sí, más, humanizar, sí. más humano, en fin. Entonces, eh, indudablemente eso también ya lo estamos viendo.
mencioné hace un rato al Max Planck Institute, y allí precisamente hace más de 20 años se ensambló en un circuito integrado y se hizo interactuar con el cerebro de un invertebrado, de un caracol, y allí se pudo, digamos, empezar todo lo que hoy en día se está logrando, y es que puedas tú tener un backup de tus recuerdos, de tus pensamientos en la nube o en un servidor, o lo que en otra película, vuelvo a las películas, en una película que se llamó también, o mejor, que fue también protagonizada por Arnold Schwarzenegger, el mismo de Terminator, que se llamó El Vengador del Futuro, o en inglés se llamó Recall, y era allí como guardaban y extraían tus pensamientos, tus recuerdos. Y hoy en día, por ejemplo, las personas que pueden sufrir o padecer enfermedades neurológicas como el Alzheimer, ¿verdad? O el Parkinson, pues se le pueda restaurar mucha de esos recuerdos, de ese conocimiento. Eso lo vimos también en Matrix. Quienes son fanáticos de Matrix, yo confieso que soy un fanático de toda la saga, aunque las segunda, tercera pudieron no ser tan interesantes. Recuerden cuando Tank, el operador, lo llamaba Trinity o lo llamaba Neo, y le decían, oiga, quiero aprender, que tengo que manejar una motocicleta, y le insertaba o le instalaba, o quiero aprender Jiu-Jitsu, o quiero aprender computación. Entonces va a haber esas herramientas o el eterno problema de los latinoamericanos, aprender otro idioma, ¿no? Aprender inglés. Entonces seguramente nos van a instalar ese conocimiento, y al otro día vamos a amanecer hablando inglés como si fuéramos de Arkansas o de Wyoming, y sin acento, y seguramente esto va a llegar allá. Entonces esa interacción ya viene dándose de hace mucho tiempo, y los que son fanáticos de la saga de Star Wars recordarán cuando Luke, peleando con su padre, con Lord Vader, Lord Vader le cercena, le amputa un brazo, pues le instalan una mano biónica, y lo hace más fuerte, y recordamos al $6 Million Man, al hombre nuclear. Entonces esto es recurrente, y recuerden que muchas de las cosas que las películas nos anunciaron hace 100 años o 50 años atrás, hoy en día son realidad. Entonces seguramente esto se va a volver cotidiano en unos años. Bueno, no me queda más que agradecerte por la participación de hoy. Gran invitado, gran profesor, gran tutor, que además me inspiró para mi tesis, el tema tecnológico, y me guió en este tema que fue la inteligencia artificial en la responsabilidad civil en el derecho colombiano, que fue mi tesis de grado. Y entonces no me queda más en decirte muchas gracias por participar, doctor. Por el contrario, Cristian, muy amable por invitarme, y te felicito por tu tesis, y me alegra mucho que todo esto se esté replicando, y que seguramente en unos años vas a estar tú sentado como estoy yo, interactuando con uno de tus exalumnos, y vas a ser tú el que va a estar contándoles muchas cosas que tuviste que estudiar, luego vivir y luego enfrentar. Un abrazo. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Que estén bien.